Buenas tardes, alumnos. Continuando con las clases de prácticas profesionalizantes, vamos a ver una nueva medida que se denomina instrumentos de medición. Ya habiendo visto tolerancias, ajustes, materiales, vamos a avanzar en lo que es instrumento de medición. Seguramente para algunos de los instrumentos ya son conocidos, pero es conveniente hacer un repaso y avanzar con nuevos instrumentos de medición. Avanzar con el conocimiento de nuevos instrumentos. Como todos sabemos, bueno, instrumentos de medición convencionales son las reglas de distintas características. En lo que es mecánica se utilizan en general las reglas graduadas metálicas, niveles de burbuja, escuadras, cintas métricas. Acá tenemos un polímetro que en realidad es un tester, nosotros lo denominamos tester. Bueno, tiene distintos tipos de graduaciones para tomar voltaje, amperaje, resistencia. Escuadra de tacón, flexómetro, transportador de ángulos, goniómetro. Tengan en cuenta, para lo que es medición de ángulos, hay un instrumento de medición que se denomina goniómetro en mecánica. Tenemos también falsas escuadras, calibre pie de rey y micrómetro. Bueno, son todos en general instrumentos importantes, pero bueno, muy utilizados en la industria son las reglas metálicas, las escuadras y lo que son los calibres. Acá podemos visualizar el calibre pie de rey y el micrómetro. Más abajo tenemos relojes comparadores, calibres pie de rey con graduación digital, micrómetros digitales y acá abajo pueden visualizar un pie de soporte para reloj comparador y algún tipo de micrómetro de distintas características con reloj graduado. Bueno, vamos a avanzar con conceptos básicos, por ejemplo, ¿qué es medida? La medida es un proceso por el cual se compara un patrón o un elemento estandarizado con otro objeto. Es decir, el metro, el kilo, todo lo que son variables físicas, tienen un patrón. Ese patrón se compara con, digamos, algún objeto que deseamos medir. En este caso podemos ver en la figura una regla que compara algún tipo de objeto, ¿no? Un proceso de medición tiene como fin distinguir objetos, fenómenos, entre otros casos, para luego poder clasificarlos. ¿Qué es un instrumento de medición? Un instrumento de medición es un aparato que se usa para medir las magnitudes físicas de distintos fenómenos, como por ejemplo, con un vernier podemos medir el diámetro exterior de una tuerca, es decir, con un calibre vernier. Ahora, ¿qué magnitudes podemos medir con un instrumento de medición? Tenemos, por un lado, la masa. Para eso utilizamos balanzas, báscula, espectrómetros de masa, catarómetro. Para medir tiempo, calendario, cronómetro, reloj de arena, reloj atómico. Para medir, etcétera. Para medir longitud, las cintas métricas, reglas, calibres, micrómetros, reloj comparador, interferómetros, odómetros. Para medir ángulos, goniómetro, sextante, transportador, ciclómetro. Para medir temperatura, termómetro, termopar, pirómetro. Para medir presión, barómetro, manómetro, tubo de piloto.
para medir velocidad, velocímetro, anemómetro, tacómetro. El anemómetro mide velocidad de viento, tacómetro la velocidad de giro de un eje, el tacómetro es el velocímetro del auto. Para medir propiedades eléctricas, electrómetro, amperímetro, voltímetro, etc. Para medir volumen, la pipeta, probeta, bureta, etc. Para medir peso, el dinamómetro, la báscula, barómetro, pluviómetro. Para medir otras magnitudes, como por ejemplo, utilizamos el caudalímetro para medir caudal, colorímetro, espectroscopio, radiómetro, sismógrafo, potenciómetro, bueno, etcétera. Acá tenemos un sinnúmero de instrumentos para medir magnitudes físicas. Los instrumentos tienen características las características fundamentales del instrumento son la exactitud y la precisión, el error, la resolución, la sensibilidad, gama y escala, ni lineabilidad, ¿cierto? Vamos a ver los más importantes. Exactitud y precisión. ¿Qué diferencia hay entre lo que es exactitud y precisión? Exactitud es la capacidad de un instrumento de dar valores de error pequeños. Dar valores de error pequeños. La exactitud. Y la precisión, cuanto mayor es la precisión, menor es la dispersión de los valores de la medida alrededor del valor medido. Es decir, a medida que nosotros tomamos sobre un objeto distintas lecturas, la precisión va a ser la dispersión de los valores. Si tomamos 5 lecturas de un objeto, la precisión de un instrumento va a estar dada por la dispersión que tengamos de esos valores, es decir, qué tan alejados son cada uno de esos valores de las 5 digamos, lecturas que hemos tenido, ¿no? Mientras más cercanas entre sí sean las lecturas, es decir, que no tengamos variaciones, más preciso es el instrumento. Vamos a ver una comparación. Acá en el gráfico podemos ver un instrumento que ha tomado 7 lecturas, ¿cierto? Podemos ver que estas lecturas están alejadas una de la otra. Es decir, tenemos una dispersión importante entre cada lectura. Y por otro lado, tenemos un nivel de error alto, es decir, que la exactitud es baja. Vemos en este caso los puntos todos dispersos con un grado de error alto, por lo cual la exactitud y la precisión serán bajas. Cuando tenemos los valores, las 7 lecturas que hemos tomado, las tenemos poco dispersas, vamos a tener una precisión alta. Pero si tenemos un cierto grado de error alto, es decir, que la medida real no coincida con la medida medida, vamos a tener una exactitud baja. Podemos llegar a tener precisión alta, pero exactitud baja por el nivel de error de la medición. Por otro lado, tercer caso, si estas 7 lecturas tienen una precisión alta por tener poca dispersión entre las mediciones y una exactitud alta, es decir, poco error,
es decir, que la medida real coincide con la medida tomada en las lecturas, vamos a tener un instrumento con alta precisión y alta exactitud. Bueno, por otro lado, el error se lo define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. La resolución es el menor cambio en la variable del proceso capaz de producir una salida perceptible en el instrumento. La sensibilidad es la relación entre la respuesta del instrumento, número de divisiones recorridas, y la magnitud de la cantidad que estamos midiendo. Tanto la resolución como la sensibilidad nos dan, digamos, una percepción de qué calidad tenemos en el instrumento, qué tan fina va a ser nuestra medición, qué tan precisa. Bueno, vamos a continuar con el instrumento denominado calibre. El calibre, denominado vernier, es un instrumento, o pie de raíz, un instrumento de medición principal de diámetros exteriores, interiores y profundidad. Es decir, el calibre es muy utilizado en industria, es comercialmente accesible, permite medir diámetros exteriores, interiores y profundidades. El vernier es una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para permitir en ellas lecturas fraccionales exactas de la misma división. Para que quede un poco más claro, el calibre consta de una regla principal con una escuadra. Tenemos una regla principal con una escuadra. La regla principal está graduada con una escala en centímetros y en milímetros. En la parte superior tenemos una escala en pulgadas y por otro lado tenemos otra regla que se desliza, que es el nonio de lectura, el cual también está graduado. Vamos a ver, el punto 1 en el gráfico es la mordaza para medidas exteriores. Es decir, cuando yo tengo que tomar alguna medición de un eje o de alguna pieza de manera exterior, utilizo esta escuadra, las dos escuadras, posiciono la pieza en el centro y tomo la medición. El punto 2 son las mordazas de medidas interiores. Las mordazas de medidas interiores permiten medir agujeros, el interior de algún agujero o el interior de alguna pieza. El punto 3 es la sonda para medida de profundidades. Es una regla con un palpador en la punta. La regla se desliza en el interior de alguna superficie, digamos algún volumen, toma la medida de profundidad. Escala con divisiones en centímetros y milímetros. 5. Escala con divisiones en profundidad y fraccionada en pulgadas. 6. Nonio para lectura de fracciones de milímetro en que esté dividido. Bueno, acá vamos a ver una escala
en el nonio. El nonio puede estar dividido en escalas n menos 1, perdón, n menos 1. Es decir, en relación con la escala principal, el nonio tiene divisiones n menos 1. Ya lo vamos a ver más adelante. Punto 7. Nonio para lectura de las fracciones de pulgadas en que esté dividido. Y 8. El botón de deslizamiento y freno. Apretando el botón permite el deslizamiento del nonio. Bueno, como dijimos, tenemos una regla principal graduada, la corredera por un lado, con la graduación del nonio. Las partes se ensamblan tenemos las tres formas de medidas para exterior, para interior y para profundidad. Cuando el calibre está cerrado, observen que todas las medidas coinciden exactamente en 0. Bueno, acá pueden ver alguna figura, un calibre midiendo algún tipo de pieza. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En este caso, como dijimos anteriormente, el nonio está graduado n-1. Es decir, suponiendo que tenemos acá con un nonio de 10 divisiones de 9 milímetros de longitud total, es decir, 10 milímetros menos 1, o sea, 9 milímetros, con una apreciación de 0,1 milímetro para poder medir hasta 100 milímetros de escala de regla, tiene que tener una extensión de 109 milímetros como mínimo. El objetivo del nonio, al tener n-1 divisiones, es, al tomar una medida, la división debe coincidir con la regla graduada. Es decir, cuando tomamos alguna medición sobre una pieza, la medición principal se da sobre la regla principal y los valores en décimas de milímetro van a ser indicados a través de la coincidencia de la escala principal con la escala del nonio. Por ejemplo, si nosotros tenemos en una escala 10 milímetros, el 0 del nonio va a estar indicando los 10 milímetros. El resto de la escala del nonio indicará algún otro valor coincidente con la regla principal, que van a ser las décimas de milímetro. Para el caso que acabamos de ver, en el que el nonio tiene 10 divisiones de 9 milímetros, la exactitud es de 0,1 milímetros, es decir, de una décima. Si el nonio tuviera mayor cantidad de divisiones, la precisión va a aumentar. Acá vemos un nonio que tiene mayor cantidad de divisiones, lo que nos dará un nivel de precisión mayor.
Acá vemos si las 10 divisiones se reparten en una longitud de 29 milímetros, la escala de la regla tendrá que tener una longitud de 129 para poder medir hasta los 100 milímetros, con una apreciación de 0,1 milímetro. Todavía tenemos 0,1 milímetro en una escala de 0,29. Cuando el nonio tiene 20 divisiones, la apreciación va a pasar a ser de 0,05 milímetros, es decir, media décima. Aumentará la precisión del calibre. Y así, sucesivamente, vamos a tener el aumento de la precisión aumentando la escala del nonio. Si el nonio tiene 40 divisiones, dará lugar a una apreciación de 0,025 milímetros, con una longitud de 39 milímetros. También puede llegar a darse que tengamos un nonio con la escala al revés, n+1. Esto no es común, son calibres digamos que no se fabrican usualmente, pero puede llegar a suceder que la escala del nonio parta de 0 a 10 en otra dirección y la escala principal tengamos que, digamos, ampliarla para el lado contrario. Por último, tenemos los calibres digitales. Los calibres digitales no tienen un nonio graduado, directamente entregan la medición sobre un panel de cuarzo, tienen, digamos, más exactitud por el hecho de entregar la medida directamente con una lectura, evitando posibles interpretaciones del usuario del calibre. En el caso de que tengamos, por ejemplo, las reglas graduadas con el nonio, aunque tengamos un nivel de precisión alto, tenemos también que tener en cuenta que la persona que maneja el calibre tenga la idoneidad para interpretarlo, ¿no? Y que nos entregue la exactitud o con exactitud el valor real. Los calibres digitales son más sencillos en el uso. Directamente con un pulsador se puede tomar la medición. Otro instrumento de medición importante en la industria es el micrómetro. El micrómetro, también denominado tornillo de Palmer o calibre de Palmer, tiene la capacidad de medir en centésimas y en milésimas de milímetro. De ahí deriva el nombre micrómetro, que puede medir en micrones. Su funcionamiento se basa en un tornillo micrométrico que sirve para valorar el tamaño de un objeto con gran precisión, en un rango del orden de centésimas o milésimas de milímetro. Para proceder con la medición posee dos extremos que se aproximan progresivamente. Uno de los extremos es fijo. El otro de los extremos posee un palpador con un tornillo roscado. Al hacer girar el tambor móvil, vamos acercando el
el palpador o la espiga hacia la pieza que está ubicada en el centro, permitiendo la lectura de la medida. Los micrómetros tienen un rango de medición de hasta 25 milímetros en general, de 25 a 50, de 50 a 75. El micrómetro usa un principio de un tornillo para transformar pequeñas distancias que son demasiado pequeñas para ser medidas directamente en grandes rotaciones que son lo suficientemente grandes como para leerla en escala. Es decir, como dijimos recién, tiene una espiga con una rosca. A medida que vamos girando el tambor móvil, vamos acercando la espiga hacia la pieza para tomar la medición. En esta figura pueden ver un micrómetro de 0 a 25 milímetros, el cual consta de un tambor móvil, un tambor fijo. El tambor móvil tiene una escala y el tambor fijo tiene otra escala. Vamos a ver las distintas partes. 1.1 sería el cuerpo. Constituye el armazón del micrómetro, suele tener unas plaquitas de aislante térmico para evitar la variación de la medición por dilatación. Ten en cuenta que estos instrumentos de medición tienen que estar resguardados en lugares apropiados, resguardados de los agentes externos como son la humedad y la temperatura. En general se utilizan, de acuerdo a lo que indique el fabricante, a 20 grados centígrados. En el punto 2 tenemos el tope. Determina el punto cero de la medida. Suele ser de algún material duro como acero o hierro para evitar el desgaste, así como optimizar la medida. El punto 3 es la espiga, el elemento móvil que determina la lectura del micrómetro. La punta suele tener también la superficie en metal duro para evitar el desgaste. El 4 es la palanca de fijación para bloquear el desplazamiento de la espiga y mantener firme la medición. 5 es un trinquete que limita la fuerza ejercida al realizar la medición. Es decir, que ajustando el trinquete vamos a limitar el movimiento del tambor móvil. Desajustando se moverá el tambor móvil libremente. Cuando nosotros tenemos que tomar una medición y ya nos estamos acercando a la medida final, es conveniente que el tambor móvil tenga limitado el movimiento. Por eso debemos ajustar un poco el trinquete. Tambor móvil solidario a la espiga, en la que está grabada la escala móvil de 50 divisiones. El tambor móvil, como dijimos, tiene una graduación en 50 divisiones. Y el tambor fijo, punto 7, solidario al cuerpo, donde está graduada la escala fija, que en este caso tenemos un micrómetro de 0 a 25 milímetros. Vamos a ver los mecanismos por dentro. Como dijimos, tenemos el cuerpo, la espiga, que tiene un cuerpo roscado, solidario al tambor móvil,
En el fondo vemos el trinquete que ajusta el movimiento del tambor móvil. La espiga va girando, enroscando, desenroscándose en esta rosca que está, que es una rosca muy fina, con un paso graduado. El paso de la rosca es de 0,5 milímetros. El tambor móvil solidario a la espiga gira con él. A medida que va girando, el tambor móvil con la espiga va enroscando o desenroscándose en el cuerpo del micrómetro y va desplazando la espiga para apoyarla en la pieza. Como dijimos, el tambor fijo tiene una graduación de 0 a 25 milímetros, en este caso. La graduación del tambor fijo en la escala superior tiene de 0 a 25, como dijimos, y en la escala inferior tiene los medios milímetros. Es decir, cada medio milímetro tenemos una graduación. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Es decir, que la escala de abajo nos está entregando los medio milímetros. El tambor móvil también va a estar entregando una lectura. En este caso, por ejemplo, vamos a tener un tipo de medición donde se puede apreciar 10 milímetros, 11 milímetros. Se puede visualizar abajo el medio milímetro, sería 11,5. Y por otro lado tenemos acá una lectura de 4 centésimas. Estos valores los vamos sumando para obtener la medida final. Por ejemplo, acá, como dijimos recién, tenemos la escala 10 milímetros, 11 milímetros, 11,5. Y en el tambor móvil vamos a visualizar que nos está coincidiendo el valor número 4. En centésimas vamos a tener 11,54 milímetros. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso vamos a tener en la escala fija 1, 2, 3, 4 milímetros. Y en la escala móvil, del tambor móvil, tenemos justo 10. Entonces tendremos una medición 4,10 milímetros. Por ejemplo, en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4 milímetros, tenemos medio milímetro y tenemos en la escala móvil 36 centésimas. Sumamos los valores y nos va a estar entregando 4,86. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso, del gráfico. Tenemos una foto de un micrómetro donde tenemos en la escala superior del tambor fijo, tenemos 5 milímetros, en la escala inferior medio milímetro y en el tambor móvil
nos va a entregar 28 centésimas. Sumamos los valores, 5 milímetros, 0,5 medio milímetro, 28 centésimas nos dan una lectura de 5,78. Bueno, hasta ahora habíamos visto las escalas en centésimas. Llegaban hasta centésimas. Vamos a ver ahora en milésimas. Adicionalmente a la graduación en milímetros del tambor fijo, tenemos otro tipo de graduación en algunos micrómetros con mayor precisión, donde nos llevarían a medir micrones. Acá podemos ver en la figura un nonio, una graduación sobre el nonio fijo, muy similar a los calibres Vernier, en donde buscamos la coincidencia de las distintas escalas con el nonio móvil, con la graduación de la escala del tambor móvil, perdón. Acá pueden visualizar que tenemos la línea número 1, la línea número 2, la línea número 3 está coincidiendo con el tambor móvil. En este caso podemos visualizar una escala de 5 milímetros, medio milímetro, tenemos 28 centésimas y por otro lado tenemos 3 milésimas. Sumamos todos los valores, vamos a tener 5,786 milímetros. Acá vemos la suma del ejemplo, 5 milímetros, 0,5 medio milímetro, 28 centésimas en el tambor, 0,03. La tercera división del nonio coincide con la división del tambor. Tenemos una lectura de 5,783. Bueno, por otro lado tenemos algunas variantes de micrones que son los micrómetros de profundidad. Como pueden ver acá tenemos un apoyo, se apoya directamente sobre la pieza y el espárrago se desliza hacia algún tope en la profundidad de alguna pieza a medir. La lectura es similar al de los micrómetros convencionales. Acá pueden ver una medición. Tengan en cuenta que el tambor fijo está graduado, digamos, de forma inversa en relación a los micrómetros convencionales, ¿no? Micrómetros, podemos tener micrómetros mecánicos, micrómetros electrónicos. Podemos tener especiales, en este caso podemos visualizar una imagen de micrómetro especial con algún tipo de palpador, seguramente para el interior de alguna pieza. Acá tenemos un micrómetro para medir roscas. Y el despiece de un micrómetro de profundidad.